Aquella tarde de otoño, la ciudad parecía hecha de vidrio. Las fachadas brillaban, los autos corrían como flechas, y, en la esquina más fotografiada del centro, un cartel luminoso repetía el nombre de la empresa del momento, Argos Tech. Su fundador y CEO, don Arturo Salazar, bajó del carro con la serenidad de quien había aprendido a moverse entre cámaras y apretones de mano. Tenía la agenda llena, un discurso preparado y el aplauso asegurado. Los periódicos hablaban de récords, inversiones y promesas. Él, a sus 56 años, se sentía en la cumbre. El chofer, Rafael, le abrió la puerta con un paraguas. La llovizna era fina como polvo. Arturo respiró hondo antes de cruzar la vereda rumbo al teatro donde lo esperaban. Entonces lo vio. Un niño, arropado en una sudadera demasiado grande, revolvía una bolsa de basura con los dedos ateridos. No pedía, no hacía ruido, solo buscaba, con esa mezcla de paciencia y urgencia que tienen los que tienen hambre. Arturo se detuvo. El reloj de pulsera marcaba las 13:15. Podía seguir, nadie lo habría juzgado. Podía dejar una moneda y continuar. Nadie lo habría cuestionado. Pero la mirada del niño, limpia, asustada y obstinada, lo clavó al suelo. Rafa, dijo, sin quitar los ojos del pequeño, dame un minuto. Cruzó la calle y se agachó para quedar a su altura. ¿Cómo te llamas, hijo? El niño tragó saliva, sorprendido por ese señor de traje oscuro y corbata discreta que le hablaba como si importara. Mateo, murmuró. No estoy robando, solo tengo hambre. En la esquina había una panadería. Arturo levantó la mano, llamó al muchacho del mostrador y pidió 2 bandejas. Sopa caliente, pan recién horneado, un jugo. Mateo titubeó. No tengo dinero, señor. Yo invito, respondió Arturo. Y no me dejes comer solo, que la comida sabe mejor acompañada. Se sentaron en una mesita junto a la ventana, con el vidrio empañado por la diferencia de temperatura. El vapor de la sopa subió como un abrazo. Mateo acercó las manos al tazón, cerró los ojos un instante y sorbió con la lentitud de quien teme que el milagro se acabe si se apura. ¿Dónde vives?, preguntó Arturo, con voz suave. A veces, en ningún lado. A veces con mi mamá, cuando encuentra trabajo. A veces donde nos dejen. Mateo encogió los hombros. No siempre es así. Solo hoy tuve mala suerte. Arturo asintió. No interrogó más. Le habló del clima, del fútbol, de un perro callejero que anoche había seguido a Rafael media cuadra. Lo hizo reír. Cuando el miedo se aflojó, el niño habló de lo suyo. Una maestra que le había dicho que tenía buena memoria. Un cuaderno con las esquinas dobladas. Un sueño que sonaba grande y le daba vergüenza decir. ¿Y si lo dices bajito?, propuso Arturo. Mateo acercó la boca a su oreja, como si confiara un secreto al viento. Quiero ser alguien, susurró. Aprender a manejar esas máquinas que hacen todo, computadoras, hacer cosas que sirvan. Arturo miró sus manos pequeñas, marcadas por el frío, y pensó en otras manos, las de su padre, que eran toscas y sabias. Pidió al mozo una servilleta y una lapicera. Escribió despacio, con letra clara. Cuando alguien cree en ti, la vida empieza a cambiar. Cree tú también. A.S. Guárdala, dijo. No te va a dar de comer, pero abriga cuando el día es muy largo. El niño dobló la servilleta con cuidado, como si fuera una reliquia. Antes de levantarse, Arturo señaló el pan que había quedado. Para más tarde. Y toma esto, añadió quitándose la bufanda gris. Está limpia, te lo prometo. Mis hijos dicen que me queda mejor el cuello descubierto. Mateo la aceptó con una timidez agradecida. La lana tibia le rozó el cuello y, por un segundo, dejó de temblar. Gracias, señor, dudó. ¿Cómo se llama? Arturo. Gracias, don Arturo. Rafael apareció en la puerta y, con una mirada, le recordó el acto, el tiempo, los compromisos. Arturo se puso de pie. En la salida, pagó, dejó una propina generosa y, sin decirlo, pidió al panadero que, si veía de nuevo al chico, le diera un vaso de leche. No quería hacer un espectáculo de nada. No quería prometer lo que no podría sostener. ¿Volverá mañana?, preguntó Mateo, intentando que no se le notara la necesidad. Arturo sonrió, con esa mezcla de ternura y pudor que deja la vida cuando enseña. Mañana vas a volver tú, respondió. Al colegio, a lo que te toque. Y cuando te cueste, te acuerdas. Cree. El niño asintió, serio como un adulto. Guardó la servilleta en el bolsillo interno de la sudadera, junto al corazón. Al salir, la ciudad era la misma, pero algo se había movido, como cuando el viento cambia de dirección y nadie lo nota, hasta que las hojas empiezan a hablar entre sí. Arturo subió al carro. El murmullo de la calle quedó atrás. En el teatro, los aplausos lo recibieron como olas. Él siguió el guión, tomó fotografías, anunció donaciones, hizo lo que se esperaba de él, y, con la misma rapidez con la que se cambian los titulares, la escena de la panadería se fue desdibujando en su memoria. Para Arturo,
Fue un gesto pequeño en un día grande, nada más. Para Mateo, en cambio, ese almuerzo tuvo el peso de un juramento silencioso. La bufanda, calidez, la servilleta, brújula, la frase, un puente. Nadie allí podía imaginar que, desde ese minuto detenido en las 13:15, el tiempo empezaba a tejer una trama que, años después, volvería a cruzar sus vidas con la fuerza de un rayo, porque hay actos de bondad que parecen olvidarse, hasta que regresan, transformados en destino. Los años buenos pasaron como un verano sin nubes. Argos Tech creció, abrió sedes en otras ciudades, aparecía en revistas como ejemplo de innovación. Pero los vientos del mundo cambian sin pedir permiso. Primero fue un rumor en los mercados, luego una sacudida en las bolsas. Los proveedores comenzaron a atrasarse, los clientes recortaron compras. El crédito se volvió una puerta que se cerraba con doble llave. A don Arturo Salazar le llegaron informes con números que parecían hablar en otro idioma: pérdidas, riesgo, moratoria. Una mañana de octubre, el silencio del edificio le pareció más grande que de costumbre. «Rafa», dijo mirando por la ventana del piso 20, «hoy nadie sonríe abajo». El chofer, Rafael, bajó la vista. «La gente presiente la tormenta, don Arturo». En la sala de juntas, los directores trajeron laptops y caras tensas. La pantalla proyectó una curva descendente que lastimaba los ojos. «No es una caída, es un derrumbe», dijo la directora financiera. 3 clientes clave congelaron contratos. Los bancos quieren garantías adicionales. «Si no entra capital fresco en 30 días...» «Lo sé», interrumpió Arturo, con la voz más baja que de costumbre. «Lo sé». Apretó el bolígrafo con los dedos. Recordó a su padre diciéndole que los gigantes también se arrodillan cuando el suelo tiembla. Y el suelo temblaba. Siguieron semanas de reuniones y llamadas que terminaban en promesas vagas. Los diarios, antes generosos, empezaron a preguntar por la fragilidad del modelo. Uno de sus socios históricos pidió cuidar su imagen y se distanció. Otro vendió sus acciones como quien tira lastre de un globo. A Arturo lo invitaron a tomarse un tiempo y delegar funciones. Aceptó, pensando que una retirada a tiempo puede salvar el barco. Pero la marea no retrocedió. Llegó el día en que el banco llamó a la puerta con papeles fríos. «Señor Salazar», dijo el gerente, midiendo las palabras, «el consejo ha decidido ejecutar las garantías. Es un proceso doloroso, pero inevitable». Arturo asintió, con esa dignidad que se reserva para los golpes que no se pueden esquivar. Firmó. La mano le tembló solo al final, cuando el trazo de su apellido se quebró por un segundo. Los pasillos de Argos Tech, antes rumorosos, se llenaron de cajas. Los jóvenes ingenieros que lo habían saludado 1000 veces, bajaron la mirada para no cruzarse con la suya. No era maldad, era vergüenza. En la puerta principal, un guardia lo abrazó sin decir palabra. Los ascensores siguieron subiendo y bajando, como si el edificio no entendiera que acababa de perder su corazón. «Lo llevo a casa, don Arturo», propuso Rafael desde el auto. «O a donde usted diga». «A casa, sí», susurró, «mientras todavía sea casa». La casa duró poco. Los ahorros guardados para la vejez, las obras de arte elegidas con Carolina, las alfombras que habían resistido fiestas y navidades, todo empezó a irse uno por uno, como pájaros cuando intuyen el invierno. El día que los oficiales tocaron el timbre para inventariar, Arturo les ofreció agua. «Hacemos nuestro trabajo, señor», dijo uno, incómodo. «Yo también lo hice toda la vida», respondió. «Y mírenos». No hubo reproche en su voz, solo un cansancio con bordes de tristeza. Esa noche durmió en un departamento alquilado, más chico que su antiguo estudio. Rafael lo ayudó a subir una maleta y un par de cajas. «Mañana empiezo en otro trabajo», confesó el chofer, apretándose la gorra entre las manos. «Tengo 2 hijos. Usted me dio techo muchos años. No lo olvido. Vete tranquilo, Rafa. Me has acompañado hasta donde se puede acompañar a un hombre. Lo demás, se camina solo». Se abrazaron con torpeza, como los hombres que no se han permitido llorar a tiempo. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue un animal vivo dentro de la pieza. Arturo se sentó en el colchón sin armazón, miró la pared blanca y pensó en la primera computadora que había comprado para la empresa, en la primera factura pagada con orgullo, en cada madrugada que creyó que todo sería eterno. Los amigos dejaron de llamar, los socios cambiaron de número, las tarjetas de invitación no llegaron más. Solo la rutina permaneció: café ralo, caminata al parque, la lectura de clasificados que no buscaban hombres de su edad. El mundo, que antes parecía grande y suyo, se volvió pequeño y ajeno. Una tarde lluviosa, revisando un cajón, encontró una bufanda gris. La tocó como quien reconoce una melodía olvidada. No supo por qué recordó un vidrio empañado, una sopa caliente, un niño con los ojos grandes.
¿Cuántos años habían pasado desde aquella esquina? 12, 13, no lo sabía. Cree, había escrito aquella vez en una servilleta. Sonrió sin fuerza. ¿En qué se cree cuando ya no queda nada?, se preguntó en voz alta. El teléfono fijo, viejo, de cable en espiral, sonó. Era el administrador del concurso de acreedores. Señor Salazar, se ha abierto la subasta por la marca y los activos residuales de Argos Tech. Debe presentarse a firmar algunas notificaciones. La marca, repitió, y la palabra le dolió como un diente. Fue, firmó, observó las carpetas pasar de mano en mano. Nadie lo saludó por su nombre. Era el deudor. Salió a la calle con la sensación de haber vivido varias vidas en una semana. La noche estaba húmeda y la ciudad olía a pan y a gasolina. En el semáforo, una camioneta negra se detuvo a su lado. Del asiento trasero, una silueta lo observó con atención. Arturo bajó la cabeza, incómodo. No quería que lo reconocieran así, con el abrigo gastado y los zapatos curtidos. La luz cambió y la camioneta siguió su camino. Arturo, en cambio, quedó inmóvil unos segundos. Sintió que alguien, en algún punto de la ciudad, había pronunciado su nombre con la ternura con la que se recuerda una deuda hermosa. No sabía que, lejos de allí, un joven empresario repasaba una servilleta antigua con una frase escrita a mano. La soledad se acomodó a su lado como una vieja compañera, pero bajo esa soledad, algo minúsculo, apenas un hilo de aire, empezó a moverse. La historia no había terminado. Los gigantes, cuando caen, levantan polvo que nubla el horizonte. A veces, detrás de esa nube, se prepara un regreso que nadie imagina, y Arturo, aunque aún no podía verlo, estaba a un paso de escuchar un gracias que cambiaría su destino. 10 años ponen canas en la memoria. Aquella mañana, don Arturo Salazar caminaba despacio por la avenida del Parque, con el abrigo gastado y un periódico doblado bajo el brazo. Había aprendido a medir el día por los pasos, del banco de madera al kiosco, del kiosco a la parroquia, de la parroquia a la ventanilla de café donde a veces le fiaban. El otoño le caía encima como una manta fina. No esperaba sorpresas. A cierta edad, uno cree que el mundo ya no vendrá a tocar su puerta. Entonces, el rumor de motores llenó la calle. No era el tránsito común. Era un sonido distinto, más grave, como de barco entrando en puerto. 3 camionetas negras se detuvieron frente al parque. Bajaron hombres con trajes oscuros, discretos pero firmes, y en el centro de aquella coreografía se abrió una puerta con suavidad. Descendió un joven, impecable, de mirada serena y pasos seguros. La gente alrededor se quedó mirando con esa mezcla de curiosidad y respeto que venden las revistas. Alguien importante. Arturo, por puro instinto, se apartó un poco, como se aparta quien no quiere estorbar. No buscaba estar en medio de nada. Pero el joven, en lugar de dirigirse hacia el edificio contiguo o hacia el auto de atrás, caminó directamente hacia él. ¿Don Arturo Salazar?, preguntó con voz tranquila. El ex CEO tardó un segundo en aceptar que aquel muchacho hablaba con él. Se tocó el pecho, sorprendido. Sí, soy yo, respondió con ese pudor de quien alguna vez tuvo nombre y ahora prefiere pasar de largo. El joven sonrió, no con condescendencia, sino con un brillo que parecía reconocimiento. Perdón por llegar así, sin avisar. Llevo tiempo buscándolo. Detrás de él, los hombres de traje formaron un semicírculo discreto. No era amenaza, era cuidado. Arturo notó detalles que los años no quitan. Los zapatos del joven eran nuevos, pero no ostentosos. El reloj, caro, pero sobrio. Y, sobre todo, esa forma de mirar de frente, como quien trae un motivo verdadero. Si es por entrevistas, ya no doy, bromeó Arturo, más para romper el hielo que por convicción. El joven soltó una risa breve, cálida. No vengo por eso, vengo por algo suyo. La frase quedó flotando entre ambos. Arturo frunció el ceño. ¿Algo mío? ¿Qué podía tener él que interesara a un millonario de esa edad? El joven hizo un gesto con la cabeza. ¿Podemos caminar? Aquí hay demasiados oídos. Fueron hasta el banco de madera donde Arturo a veces leía el periódico. El viento movía las hojas secas, y un niño perseguía una pelota más allá, ajeno a la escena. El joven se sentó primero, respetuoso, y esperó a que Arturo tomara asiento. No tenía prisa en los gestos. Eso tranquilizó al hombre. Le confieso que no lo recuerdo, dijo Arturo directo. A mi edad, los rostros nuevos se me escapan y los viejos a veces se me esconden. Es normal, respondió el joven. Yo crecí, y la vida cambia las caras, pero no siempre cambia las deudas hermosas. La expresión deudas hermosas tocó algo hondo en Arturo, como una campana que suena lejos, y sin embargo, se reconoce. Usted tiene buena manera de hablar, observó. ¿Nos conocemos de alguna junta? De Argos Tech. El joven miró hacia la avenida donde las camionetas brillaban como peces negros. Nos conocimos en una esquina humilde, dijo, y en una mesa junto a un vidrio empañado. Arturo parpadeó. En la memoria,
como quien sopla cenizas, apareció la imagen de un tazón humeante, de un pan partido, de unas manos pequeñas arrimándose al calor, pero el recuerdo aún no tenía nombre. ¿Está bien?, preguntó el joven, atento a ese movimiento en los ojos de Arturo. Si prefiere, podemos ir a un sitio más tranquilo. Conozco una panadería cerca. Sirven sopa todavía. La palabra sopa fue un fósforo que encendió una esquina del pasado. Arturo tragó saliva. No quiso preguntar. La curiosidad, a su edad, es también un riesgo para el corazón. Vamos, dijo simplemente. Cruzaron despacio la calle. Uno de los conductores se adelantó para abrir la puerta. Arturo se detuvo en seco. Perdone, se dirigió al chofer. ¿Usted se llama Rafael? El hombre giró la cabeza, incrédulo. La gorra, el uniforme, el tiempo no pudieron con la emoción. Don Arturo, balbuceó. No esperaba verlo así. Quiero decir, qué alegría verlo. Se estrecharon la mano con esa torpeza que guarda la lealtad vieja. Arturo miró al joven. Él trabajó conmigo muchos años. Lo sé, respondió el joven. La gente valiosa encuentra su sitio. Subieron al auto. Por el camino, el joven no hizo preguntas de más. Habló del tráfico, de la lluvia que llegaría por la tarde, de cómo la ciudad había crecido hacia el río. A la vuelta de 3 cuadras, se detuvieron frente a una panadería que, aunque renovada, conservaba el mismo olor a manteca y café de antes. Entraron. El mozo, con sonrisa de domingo, los condujo a la mesa junto al ventanal. ¿Les traigo la carta? Para mí lo de siempre, dijo el joven, como si fuera un ritual privado. 2 sopas calientes y pan recién horneado, y un jugo. Arturo no pudo evitarlo. Lo miró. Había, en ese pedido, una semilla de ayer. Usted ha preparado esta escena, comentó, entre la sospecha y la ternura. La vida la preparó, contestó el joven. Yo solo llegué a tiempo. El mozo trajo los tazones. El vapor subió como una nube mansa. El joven acercó las manos, no por frío, sino por memoria. Arturo, en silencio, se quitó el abrigo. Sentía que estaba a punto de recibir una noticia que le cambiaría el pulso. El joven metió la mano en el bolsillo interno de su saco y sacó un objeto plano, envuelto. Antes de decirle mi nombre, dijo en voz baja, quiero devolverle algo. Lo colocó sobre la mesa y retiró con cuidado el papel. Era una servilleta, amarillenta por los años, guardada entre 2 láminas transparentes para protegerla. En el centro, una frase escrita a mano. Cuando alguien cree en ti, la vida empieza a cambiar. Cree tú también. A.S. El corazón de Arturo dio un salto que no había dado, ni en sus mejores discursos. El joven no dijo nada. No hacía falta. Había emoción en sus pupilas, pero ninguna prisa. Yo, alcanzó a decir Arturo y se le quebró la voz. ¿Cómo? El joven levantó una palma, suave. No aún. Hoy quiero escucharlo a usted, pidió. Quiero que me cuente cómo ha estado, qué quedó en pie, qué le duele y qué sueña. Después, si usted me lo permite, yo le diré por qué vine, y por qué no pienso irme sin saldar una cuenta que para mí es sagrada. El murmullo de la panadería siguió su curso. Afuera, las hojas giraban en remolinos pequeños. Adentro, un hombre que había sido gigante sintió que el aire volvía a entrarle al pecho con una paz rara, la paz que trae la presencia de algo que aún no se nombra, pero ya se agradece. No lo reconoció de inmediato, pero la vida, terca, había comenzado a devolverle el hilo. Y, en esa mesa de vidrio tibio, el misterio se sentó con ellos, como un tercer comensal, esperando su turno para revelar el resto. El vapor de la sopa dibujaba hilos sobre la mesa cuando el joven apoyó la servilleta protegida en plástico. Don Arturo la miró como se mira una reliquia. El silencio tenía un peso agradable, casi de iglesia. Entonces el muchacho respiró hondo, sostuvo el borde del tazón con las 2 manos, gesto antiguo, de quien venció al frío, y dijo con una sencillez que partía el alma: me llamo Mateo. Hace 10 años usted me compró de comer aquí mismo, y me regaló esa frase. Arturo cerró los ojos. El nombre cayó dentro de él como una piedra en un pozo hondo. Tardó, pero hizo eco. Mateo, repitió, el niño de la bufanda. El joven sonrió con gratitud, no con triunfo. Era la sonrisa de quien vuelve a su origen con los bolsillos llenos de vida. Aquel día, continuó, yo iba a dejar la escuela. Tenía vergüenza de llegar con el estómago vacío y la ropa con olor a humo. Pero la sopa, su conversación y esa servilleta me cambiaron el rumbo. La guardé dentro del forro de la sudadera. Por años la llevé pegada al pecho, como un talismán. Arturo lo escuchaba con la atención sagrada que se reserva a los nacimientos y a las despedidas. Esa tarde, siguió Mateo, volví a clases. Fui a la biblioteca pública y le pedí a doña Elvira, la bibliotecaria, que me enseñara a usar las computadoras. Me dejaba quedarme hasta que cerraban. Yo copiaba manuales a mano porque no podía imprimir. Descubrí que me gustaba entender cómo piensan las máquinas cuando uno les habla claro. Por las noches lavaba platos en una fonda y, cuando salía,
Vendía pan dulce en los semáforos. A veces dormía en casas de amigos, a veces en el suelo junto a mi mamá. Ella me pedía perdón por no poder más. Yo le prometía que un día la llevaría a un lugar con ventanas grandes. Hizo una pausa breve, como si ordenara fotografías en su cabeza. Conseguí una beca de un instituto técnico. Después, un profesor, el ingeniero Julián, me llevó a concursos de programación. No ganábamos siempre, pero aprendíamos a perder sin excusas. A los 19 armé un taller para reparar celulares y laptops usados. Lo llamé Origen, en honor a ese mediodía en que alguien me miró sin desprecio. Me fue bien. Los vecinos confiaban. Luego, con 2 amigos, creamos una aplicación para que los vendedores ambulantes pudieran cobrar sin efectivo. No sabíamos de startups, sabíamos de necesidad. Un fondo pequeño nos dio el primer empujón. Así empezó todo. El mozo dejó más pan. Arturo no tocó nada. Tenía el alma comiendo. La vida fue veloz, prosiguió Mateo. La herramienta funcionó. Entraron clientes grandes. Pude pagarle un tratamiento a mi mamá, alquilar un departamento con ventanas enormes, como había prometido. Y sin darme cuenta me convertí en ese joven empresario de las revistas. Pero cada vez que me preguntaban por el secreto, yo pensaba en usted y en esa frase torpemente escrita en una servilleta. Cree, sin discurso, sin cámaras. Solo eso. Levantó la mirada, limpia, firme. Busqué su nombre muchas veces. En los periódicos hablaban de su caída, de la subasta, de los juicios. Nadie decía dónde estaba usted. Rafael me encontró primero a mí. Trabajaba por horas de chofer. Un día me abrió la puerta del auto y me dijo: conduje durante años al mejor jefe que he tenido. Si algún día lo encuentra, abrácelo por mí. Y lo seguimos buscando. Arturo apartó el tazón. No era hambre lo que tenía. Era un nudo entre el pecho y la garganta. No imagina, murmuró, lo que es escuchar esto cuando uno cree que ya no importa. Importa, dijo Mateo sin dejarlo caer. Y por eso vine, no solo a agradecer. Vengo a enmendar un destino. El ex CEO bajó la vista hacia la servilleta. El trazo de su nombre, A.S., parecía más joven que él. Pasó el dedo por encima del plástico, como quien bendice. ¿Cómo se devuelve algo así, Mateo?, preguntó, con humildad. La vida no tiene botón de rehacer. No se devuelve, respondió el joven. Se continúa. Usted sembró sin esperar cosecha. Yo crecí con esa semilla. Trabajé, estudié, me equivoqué y volví a empezar. Construí empresa, sí, pero también construí propósito. Y comprendí que hay deudas que no se pagan con dinero, sino con decisiones. Rafael, desde la puerta, fingía no mirar. La panadería olía a manteca y a historia reciente. Le voy a contar algo más, dijo Mateo bajando la voz. Cuando la marca Argostec salió a subasta, mi primera reacción fue de rabia. ¿Cómo pudieron dejar que se muriera así? Luego recordé que el enojo no rescata a nadie. Investigué, conversé con antiguos ingenieros, con proveedores que aún pronunciaban su nombre con respeto. Descubrí que quedaba talento disperso y patentes dormidas. Y tomé una decisión que me tembló en los huesos. Aposté por Argos. No por nostalgia, sino porque creí, otra vez esa palabra, que todavía había vida allí adentro. Arturo lo miró con un asombro que no sabía si dolía o curaba. ¿Usted? Mateo levantó la mano, pidiendo paciencia. No vine a humillarlo con triunfos. No vine a mostrarle cheques ni titulares. Vine a cerrar un círculo con dignidad. Aquel día usted me ofreció sopa y una mirada limpia. Yo hoy quiero ofrecerle algo que pesa mucho más que el dinero. Pero antes necesitaba que supiera quién le habla y por qué. El rumor de la calle entró por el vidrio como una brisa. Un niño, del otro lado, pegó la nariz al ventanal y sonrió, fascinado por las camionetas negras. Arturo le devolvió la sonrisa, y algo se aflojó por dentro. Mateo, dijo, tomándole la muñeca con la delicadeza de un padre. Si la vida te trajo hasta mí, escucharé lo que tengas para decir, no por lo que tienes, sino por quién eres. El joven inclinó la cabeza, emocionado. Entonces, don Arturo, déjeme completar la frase que usted me regaló. Cuando alguien cree en ti, la vida empieza a cambiar. Yo añadí, con los años, y cuando tú crees en otro, el mundo también. Por eso hoy no vengo solo a agradecer, vengo a mover el mundo que lo rodea. Guardó la servilleta con cuidado, como quien guarda una llave. La mesa quedó limpia pero cargada de sentido. Afuera, una nube descargó sus primeras gotas. Adentro, el pasado y el futuro se dieron la mano. Después del café, concluyó Mateo, con una serenidad luminosa, iremos a un lugar donde esperan su firma, su silla y su nombre en la puerta. Falta un paso, nada más. Y ese paso lo daremos juntos. No dijo más. Dejó que la promesa reposara, y en ese silencio pleno, el corazón de Arturo, que había resistido glorias y ruinas,
comprendió que el milagro que uno da sin ruido regresa un día convertido en destino. La lluvia había amainado cuando salieron de la panadería. Las camionetas aguardaban como guardianas discretas. Rafael abrió la puerta con una emoción contenida. En sus ojos había la alegría de quien presencia un rescate. El trayecto fue corto, pero para don Arturo Salazar pareció un viaje de regreso a sí mismo. La comitiva se detuvo frente a un edificio que él conocía con los ojos cerrados, la antigua sede de Argos Tech. La fachada, antes triste, lucía ahora limpia, con los vidrios relucientes y el vestíbulo encendido como en los viejos tiempos. Al entrar, un murmullo recorrió el hall. Antiguos ingenieros, administrativos, jóvenes que apenas habían oído historias de don Arturo, y algunos periodistas convocados a última hora, formaban un semicírculo expectante. En la pared, una lona sencilla cubría un letrero nuevo. «Respire hondo», susurró Mateo, con la serenidad de quien trae buenas noticias. «Hoy no se trata de triunfos, sino de justicia». En el centro del vestíbulo, una mesa con documentos esperó a que el notario se aclarara la voz. Doña Elvira, la bibliotecaria, había sido invitada sin que Arturo lo supiera. Ocupaba una silla al costado, con las manos apretadas sobre un bolso antiguo. El ingeniero Julián miraba todo con ojos brillosos. Rafael, rígido como en los días de servicio, no disimulaba el temblor en las manos. «Señoras y señores», comenzó Mateo sin micrófono, con voz que alcanza porque nace del pecho. «Hace 10 años, en una mesa cualquiera, un hombre me ofreció sopa y una frase que me cambió la vida. Hoy, ese hombre está aquí». Un silencio respetuoso cayó como un manto. «Muchos saben mi historia reciente», continuó. «Origen, la app, las inversiones. Eso importa menos que lo que vengo a decir, porque lo que traigo no es un anuncio para la prensa. Es un acto de gratitud». Se volvió hacia Arturo, y de su saco sacó un pequeño estuche de terciopelo gastado. Lo abrió con cuidado y dejó ver una llave de bronce, pesada, con el logotipo antiguo de Argos grabado en relieve. «Esta llave fue rescatada del primer piso cuando cerraron», explicó. «Me la entregó un guardia que dijo, esto le pertenece a un sueño. Yo le prometí devolvérsela al dueño justo». El notario hizo un gesto al asistente. Sobre la mesa, los papeles mostraban sellos y firmas. Mateo tomó la palabra otra vez, mirando directamente a Arturo. «Don Arturo, compré la marca, las patentes vivas y este edificio. Reuní a parte del equipo, pagué deudas que no eran mías y preparé el terreno. Pero Argos no es una estatua para mi vitrina. Argos es su historia y la de todos los que creyeron. Por eso, delante de quienes fueron testigos de su caída y serán testigos de su renacer, vengo a entregarle lo que es suyo». Se acercó un paso, extendió las manos, y con una solemnidad dulce, puso la llave en las palmas de Arturo. La sala contuvo el aliento. Entonces, Mateo pronunció despacio, para que cada palabra encontrara su sitio. «La bondad que me mostraste cuando no tenía nada es la razón por la que hoy puedo devolvértelo todo». El murmullo se quebró en un aplauso que empezó tímido y se volvió ola. Rafael se enjugó los ojos con la manga. Doña Elvira asintió como quien dice, valió la pena abrir la biblioteca de noche. El ingeniero Julián apretó los labios para no sollozar. Arturo miró la llave como si le devolvieran el pulso. La sostuvo con ambas manos y, cuando pudo hablar, su voz salió baja, pero firme. «No sé si merezco tanto», dijo. «No sé si tengo fuerzas para empezar de nuevo. Pero sé esto. Usted me está regalando algo que el dinero no compra. Me está regalando la oportunidad de morir de pie, trabajando». Mateo lo tomó del antebrazo. «No estará solo. He dispuesto un consejo con antiguos y nuevos talentos. Usted será presidente honorario y mentor. Yo me quedaré como garante y aliado. Y hay más. Un 10% de las acciones de la nueva Argos se destinará a un fondo para becas tecnológicas en barrios vulnerables. Lo llamaremos Fondo Servilleta. Que cada chico que crea que no puede, encuentre un lugar donde le digan cree». El aplauso volvió, ahora con risas y lágrimas. El notario carraspeó, invitando a firmar. Arturo tomó la pluma. La misma mano que había rubricado contratos millonarios y también papeles de embargo, trazó esta vez un apellido con calma. El trazo no tembló. Salazar quedó escrito con una belleza sobria, como si la tinta también hubiera decidido empezar de nuevo. «Antes de destapar nada», pidió Arturo, «permítanme un gesto». Se acercó a la lona que ocultaba el letrero y, con un tirón suave, la retiró. Brotó una placa sencilla. «Argos Tech, casa de ideas y oportunidades». Debajo, una línea discreta. «Cuando alguien cree en ti, la vida empieza a cambiar». Y a un costado, en letra pequeña, «Fondo Servilleta». Los presentes se miraron con esa felicidad que vuelve jóvenes los rostros cansados. Un muchacho del equipo de limpieza, que había entrado en silencio para ordenar, se quedó clavado frente a la frase. Mateo lo notó,
Se acercó y le puso la mano en el hombro. ¿Tienes hambre?, preguntó, con humor. De aprender, respondió el chico, enrojeciendo. Entonces quédate, dijo Mateo. Aquí estamos para eso. Rafael, ya sin vergüenza, abrazó a Arturo como en los viejos diciembres. Se lo dije, jefe. El camino sigue. Arturo le apretó la espalda. Esta vez, susurró, caminaremos más despacio, para no olvidar a nadie. Hubo brindis con café caliente y pan dulce, como un guiño a aquella primera mesa. Nadie habló de cotizaciones ni de rondas de inversión. Hablaron de nombres, de historias pequeñas, de la biblioteca de doña Elvira, de la paciencia del ingeniero Julián, del primer servidor que aún dormía en un depósito y que esa misma tarde encenderían por cábala. Al despedirse, Mateo miró a Arturo a los ojos. Lo que empieza hoy no es un regreso al pasado, dijo. Es un principio distinto. Yo llegué hasta aquí porque usted creyó en mí sin calcular beneficios. Mi turno es creer en usted y en todos los que vienen detrás. Arturo asintió. Afuera, el cielo se abrió un poco y dejó pasar una luz oblicua que parecía bendecir la entrada. El antiguo gigante, con la llave de bronce en el bolsillo y el corazón en su sitio, dio el primer paso hacia el vestíbulo como se entra en una casa recién pintada, con respeto, con esperanza, con la certeza de que los gestos sencillos, una sopa, una servilleta, una llave, pueden torcer el destino de una vida y de muchas.